y Argentina son dos países hermanos. Somos dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan. Esta ha sido mi convicción desde que ostengo la alta responsabilidad de ser presidente del Gobierno de España. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Afectos libres, respeto irrenunciable. Ese es el resumen de la posición que ha mantenido en todo el momento el gobierno español. El jefe de la diplomacia española, José Manuel Álvarez, ha señalado esta mañana que no se descarta la ruptura completa de relaciones entre España y Argentina. Ahora nos encontramos en un cierto impasse porque el gobierno español pide esas disculpas no parece que vayan a llegar por parte del gobierno de Argentina. Es más, no tiene nadie ninguna esperanza de que lleguen y el gobierno español anuncia que tomará otras medidas. ¿Cuáles pueden ser esas medidas? Pues ahí está la incógnita en saber cómo seguirá reaccionando el gobierno español, que ya ha llamado a consultas a su embajador en Buenos Aires, sine die, lo dijo el canciller español en las últimas horas. Esta mañana ha hablado con el embajador argentino aquí en Madrid, le ha pedido esas disculpas, tampoco han llegado, así que, insisto, la gran incógnita ahora es saber cuál será el siguiente paso del gobierno español o de Javier Milei, que todo puede ser posible, Néstor. Sí. Ahora, Enrique, esta frase del presidente Sánchez desde España hoy es buena, ¿no? Afectos libres y respetos irrenunciables. Lo que pasa es que esta padre ya no es la época en que se respeta la diferencia. Claro. Va Milei y dice la barbaridad que dice, ¿no? Porque lo de la señora ya no está condenada por un tema de corrupción. Pero por otro lado, las extremas se están atacando con todo, ¿no? Petro le había dicho a Milei que era nazi, que es un bárbaro, que es responsable de la miseria que hay en el mundo. Va Milei y dice de Petro que es un homicida. Todo es el mundo al revés, en donde no hay diplomacia. Eso ya parece no existe. Lo siento, María Consuelo, usted que fue jefe de diplomacia en Colombia alguna vez. Pero además, Néstor, con las consecuencias que eso puede traer para los ciudadanos españoles que viven en Argentina, que según las cifras del Ministerio de Inclusión de España son más de 268.000 personas, ciudadanos españoles. No estamos contando los migrantes que llegaron a Argentina, descendientes de españoles, sino los que hoy en día son españoles. El 21.9% de los residentes en el exterior españoles viven en Argentina. O sea, es una relación muy estrecha, cuya crisis diplomática los puede afectar, por supuesto. No, y les va, y en una crisis de egos, los habitantes, los españoles en Argentina o los argentinos en España son los que van a pagar las consecuencias. Se metió en esta pelea el presidente Gustavo Petro, que en este capítulo no tenía absolutamente nada que ver, pero como ella tiene pelea casada con Milei. Y que los cancilleres de Colombia y Argentina ya habían dado por superada la crisis entre el presidente Milei y el presidente Petro. Exacto. Ya habían dicho, bueno, nadie vuelve a mencionar esto, damos por superada la crisis porque también fue tenso. Para quienes se acuerdan, padre, fue la entrevista de la niña Tulia. La mamá de... que andaba de pretil a pretil. Del Flecha. La niña Tulia, el presidente Gustavo Petro, esta mañana metiéndose en el choque diplomático entre Argentina y España. César, adelante. César Moreno. Hola, Néstor, muy buenos días. Sí, después de esa reunión que nos contaba nuestro compañero Enrique de ultraderecha allá en España, pues el presidente de Argentina, Javier Milei, ya está de regreso en Buenos Aires, aterrizó hace unas 3 horas, y ahora, como muchos temas de la diplomacia se manejan a través de la anterior cuenta, la red social Twitter, ahora X, pues Milei ha retuiteado más o menos y también citado tweets unas 30 veces durante estas 3 horas, y también escribió: hola a todos, volvió el león surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas. ¡Viva la libertad, carajo!, que es su grito de libertario. El gobierno de Milei, como decía Enrique, no va a pedirle disculpas al Ejecutivo español, y aquí, metiéndose en los problemas de otros países, el presidente Gustavo Petro entró a terciar, y lo hizo en X también. Escribió apoyando a Sánchez: el progresismo avanza en España. Mi solidaridad al presidente español ante los ataques cada vez más bárbaros de quienes no se han dado cuenta que condujeron al mundo a la enfermedad, el hambre, la guerra y la posible extinción de la vida con la crisis climática. Recordemos que Milei y Petro pues no son muy cercanos, no son muy amigos, ya se habían lanzado varias pullas, la más grave en marzo, cuando Milei le dijo al canal CNN que el presidente colombiano era un asesino terrorista. Luego el gobierno colombiano expulsó a los diplomáticos argentinos, y un par de semanas después, a mediados de abril, todo se arregló entre Bogotá y Buenos Aires, Néstor.
Sí, 6, son las 9 de la mañana, 4 minutos. César, discúlpeme, tengo comunicación en Buenos Aires con el ministro Guillermo Francos, que es el ministro del Interior para el gobierno argentino. Ministro Francos, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Señor ministro, ¿va a haber rectificación del gobierno de Milei, del presidente Milei, ante esta crisis diplomática con España? No, yo no creo que el presidente Milei tenga que rectificar nada de lo que ha expresado. No veo cuál es el motivo, ni veo tampoco el motivo de que una cuestión personal entre el presidente Sánchez, sus ministros, hacia el presidente Milei, tengan que generar una reacción por parte del gobierno español hacia la Argentina, ¿no? O sea, si usted se refiere a esto que ha salido en los medios a partir del discurso de ayer del presidente Milei, debería usted remontarse entonces a todas las declaraciones que ha tenido tanto el presidente Sánchez como varios de sus ministros desde principios de mayo hasta ahora atacando al presidente Milei, ¿no? Me parece que no tiene sentido escalar diplomáticamente un tema entre un país que tiene lazos tan fraternales con España como es la Argentina, ¿no? O sea, me parece que las relaciones de estados tienen poco que ver con las reacciones personales de algunos gobernantes, ¿no? Sí, ¿y usted cree que es personal lo que le dijo Milei al presidente Sánchez en una visita en Madrid, de la que era anfitrión el partido de oposición a Sánchez? Yo creo que fue el presidente hizo un discurso en el que no se refirió personalmente al presidente de España, y digamos, en todo caso, había que preguntarle al gobierno español qué pasó con todas las referencias personales y directas, de llamarlo autoritario, antidemocrático, consumidor de sustancias, etcétera, que han hecho varios miembros de su equipo de gobierno directamente al presidente Milei con nombre y apellido, ¿no? Así que me parece que es un tema que no da para otra cosa que considerar una confrontación personal del presidente Sánchez, que entre otras cosas hizo campaña en la Argentina, incluyéndose en los temas electorales de la Argentina en la última campaña del año pasado a favor de uno de los candidatos, ¿no? Entonces me parece que hay por eso le digo, debe haber seguramente en el presidente Sánchez alguna cuestión personal con el presidente Milei, y yo lo dejaría ahí. No me parece que plantear un cuestionamiento diplomático, permítame que termine. Sí, si usted quiere plantear una cuestión diplomática entre dos países que tienen lazos históricos desde que la Argentina existe como país, me parece que no tiene ningún sentido, así que yo le restaría esa magnitud. Ministro, ¿no? El hecho de que usted nos esté recordando en este momento ataques previos desde España al presidente Milei, quiere decir, esto que dijo Milei no es que se le chispoteó, no es accidental, sino que lo tenían preparado. No, esa es una interpretación que está haciendo usted. Yo no le digo que el presidente Milei haya contestado de esa forma los ataques del gobierno español al presidente argentino. Yo lo que le estoy diciendo es que ellos se horrorizan y hacen todo un cuestionamiento sobre esto, pero cuando hicieron los ataques al presidente Milei no dijeron nada, ¿no? No lo he escuchado al presidente Sánchez hacer algún comentario respecto a esos ataques. Así que, la verdad, yo lo tomo como una cuestión personal entre dos líderes, y punto, no tiene nada que ver con la relación entre los países, ¿no? ¿Usted recuerda porque en definitiva los presidentes cambian, ¿no? Los presidentes son cambian temporales, en su momento. En su momento habrá otros, y la relación de los pueblos no se afecta por eso, ¿no? Ministro Francos, ¿usted tiene en la cabeza más o menos quién desde España le dijo a Milei hace algunas semanas que era consumidor de sustancias, o que era autoritario, o que era antidemocrático? Pues están todos los diarios, ¿no? O sea, no tengo que recordárselo, pero desde el ministro de Transporte, que hizo esa especie de stand-up ridículo que salió en todos los medios, que no quiero ni siquiera repetir, hasta la vicepresidenta o la otra ministra, no me acuerdo ahora el nombre, no lo tengo en este momento en mi cabeza, porque tampoco quiero darle tanta importancia a las personas, sino a las frases que dijeron. Pero no tiene más que buscar en los diarios, ¿no? Si quiere, vea mis declaraciones mías de ayer también, donde he mencionado cada uno de ellos. Ministro Francos, sí, mirando en los diarios, el 4 de mayo hay un comunicado de la Casa Rosada
rechazando lo que dijo en su momento en un foro el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, en donde habla de la posibilidad de que Javier Milei en la campaña hubiese consumido, como usted lo dice, sustancias alucinógenas. Y la respuesta es muy dura, incluso apelando a la investigación por supuesta corrupción contra la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. De ahí radica la molestia del gobierno argentino con el presidente del gobierno español, en el hecho de que él no haya desautorizado lo que han dicho sus ministros sobre el presidente Milei. Mire, eso que usted dice fue el 3 de mayo, ese episodio, y fue Óscar Puente el que lo dijo, ¿no? Sí. Después, el 16 de mayo, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del gobierno español, Diana Morán, dijo que el presidente Milei es un ejemplo de un modelo negacionista que atenta contra la democracia. El 17 de mayo, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló que Milei y otros gobiernos del odio vuelven con los recortes y con el autoritarismo. La política del odio no quiere acabar con la pobreza, lo que quiere es acabar con los pobres. El 18 de mayo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, declaró que en España se está reuniendo la internacional ultraderechista, porque esta corriente de fondo que estamos viendo de negación de la ciencia, de negación de los derechos de las mujeres, de equiparar la justicia social con una aberración, todo esto lo ha dicho el gobierno español. Entonces, ¿qué me vienen a mí a decir que el presidente Milei atacó al presidente de España? En absoluto. Ha sido varios funcionarios del gobierno socialista de España los que han cuestionado al presidente Milei. Pero a mí lo que me parece es que lo que uno debería ver es cuál es la reacción del pueblo español, en todo caso, a todo esto, ¿no? Yo lo leo, lo veo en los diarios, lo vi ayer en el acto, etcétera. Entonces, no tenemos que agrandar las cosas, porque esto no es una confrontación de los pueblos. En todo caso, es una diferencia que se generó de algunos dirigentes del socialismo en el gobierno español contra el presidente de la Argentina. Parece que no pueden admitir que en un país como la Argentina aparezca un gobierno de un signo distinto al de ellos. Y por eso el presidente Sánchez hizo campaña en la Argentina en favor del otro candidato presidencial. Pero punto, yo no quiero sacar de ahí ninguna conclusión más de lo que acabo de decir. Así que les agradezco mucho la comunicación y le mando un saludo a todos los colombianos. Sí, ministro, una última pregunta. ¿Nos acepta la última pregunta desde España, ministro? Sí, ministro, sí, quería preguntarle desde España, ministro, desde Madrid, quería preguntarle por qué antes de que se produjera este exabrupto, antes en la planificación de esta visita no había ningún encuentro previsto, no tanto ya con el presidente del gobierno, que las relaciones no son buenas, ni siquiera con el jefe de Estado, con el rey de España. Pero esa me parece, pero discúlpeme, yo no le voy a comentar la política exterior de la Argentina porque no es mi tarea. En todo caso, hablen si ustedes tienen interés en conversar sobre eso, hablen con la canciller argentina. Cómo se planifica la visita de un presidente no es un tema de mi incumbencia. Yo le he dicho desde el punto de vista político lo que yo pienso. Sí, entiendo perfectamente. Son las 9 de la mañana, 13 minutos. Es el ministro del Interior de la Argentina, Guillermo Francos, con nosotros. Ministro Francos, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Al despertar, lo primero que hago es dar gracias. Gracias porque estoy vivo. Gracias porque puedo pensar, porque mi corazón puede latir. Gracias porque hay a mi alrededor personas que me aman. Gracias porque tengo familia. Gracias porque tengo trabajo. Gracias porque puedo hacer tantas cosas. Creo que ser agradecidos es una manera de vivir una experiencia espiritual. Por eso siempre, con el oracional, lo primero que hago es unirme a esa expresión de acción de gracias por... Entonces terminamos, María Consuelo, ¿quién puso la primera chispa en esta crisis diplomática entre Milei de la derecha, es cierto, de la derecha en América Latina contra Pedro Sánchez, que es de la izquierda del PSOE? No, la verdad es que al presidente Milei sí lo han atacado muchísimo en redes sociales los gobernantes de los distintos países. Y lo que están diciendo ellos es, si nos atacan a nosotros una referencia sin nombre, pues no debería tener mayor trascendencia, que fue lo que hizo el presidente Milei, una referencia sin nombre. Lo que pasa es que esa referencia era sin nombre, pero con destinatario. Pero fíjense, claramente. Y lo que pasa es que
hacia Pedro Sánchez y su esposa, doña Esta Begoña. vida de redes sí le da una nueva dimensión a la diplomacia, porque es que en el pasado cualquier declaración de un jefe de Estado, así fuera una alusión, tenía una incidencia directa. Hoy en día todos viven en Twitter y en redes, y entonces eso sí ha cambiado mucho. Y solamente un caso similar entre Colombia y Argentina. En Semana Santa estuvimos a portas, de hecho se alcanzó a anunciar la ruptura de relaciones por parte de Colombia. Pues esta mañana. Por el contrapunteo en redes entre el presidente Petro y el presidente Milei. Al final, las cancillerías logran superar lo que era esa confrontación en redes entre los dos y normalizan relaciones. Y la Pero es similar a lo que está pasando aquí. argentina vino a Colombia y el episodio se le dio bajó por el superado. tono, salió Así bien es. ahí. Ahora, este señor Guillermo Francos que acaba de hablar, Enrique, tengo entendido, todavía no habla con ningún medio de comunicación de ustedes, los españoles, ¿no? No, estaba repasando por aquí, no he visto que hubiera hablado, no sé si había hablado en otros medios o en medios de la propia Argentina, eso no lo sé. Pero sí quería apuntar una cosa sobre lo de la visita de Milei. Se quejaba Guillermo Francos de que Pedro Sánchez había participado en actos electorales. Ayer Javier Milei lo que estaba haciendo es participando en un acto electoral, porque recordemos que aquí en toda Europa hay elecciones el próximo día 9 de junio, que son elecciones europeas, y lo que estaba haciendo ayer es apoyar la candidatura de Vox. De hecho, en ese acto, el líder de Vox se preguntaba a voz en grito cómo es que no se había sacado al gobierno español a gorrazos de donde estaba. Se refería al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y luego también algo que dice el ministro Francos, y que es parcialmente cierto. Se puede hacer una respuesta, pero la respuesta en este caso está basada en una mentira. Uno puede decir que el gobierno de Javier Milei es X o Y, eso puede ser una opinión, pero aquí lo que hace Milei es propagar una mentira, y es decir que la mujer del presidente del gobierno es corrupta. Eso no solo no es que no esté demostrado, es que ni siquiera tiene una imputación de cualquier tipo sobre eso. Lo que se está investigando es algo distinto. Eso es cierto, pero también es cierto que desde el gobierno de España se pusieron a lanzar, primero, antes de que Milei se metiera con la política de España o con Pedro Sánchez, o con la mujer de Pedro Sánchez, se pusieron a torear a Milei, a decirle que estaba consumiendo sustancias psicoactivas, ¿no? Sí. El ministro Oscar Puente fue quien lo dijo, lo contamos aquí, y el ministro Puente, eso fue una salida de pata de banco enorme del ministro Puente. Por eso, entonces se pusieron, yo no sé quién haya sacado la lengua primero, pero me da la impresión de que España también tiene que hacer alguna aclaración sobre el tema. Cuando en España cojan esta entrevista, Enrique, que acaban de dar el ministro, me imagino que eso los mete un poquito en cintura de quién dio el primer golpe. No es que a Milei se le ocurrió decir tal cosa del gobierno de España, es que Milei ya iba caliente con el gobierno de España por lo que le habían dicho a él. Pero bueno, así es cierto, la diplomacia en el siglo XXI. Y una relación diplomática entre España y Argentina es sumamente relevante para ambos países, o sea, por inversión, por ciudadanos, por todo. Lo único que uno no entiende es, está bien, listo, entonces comenzó la pelea a España, que los ministros dijeron que Milei es un drogadicto, y entonces Milei dice que la esposa del presidente del gobierno español es una corrupta, y que él es un incompetente. En fin, absolutamente agravios inaceptables para la diplomacia y la relación institucional entre dos países, pero lo que yo no entiendo es ¿qué carajos tiene que hacer Colombia ahí? ¿Para qué se mete Colombia en una pelea entre Argentina y España? ¿Qué puede ganar Colombia en su relación con Argentina, que ya vimos que tuvo bastantes tropiezos, porque Milei es un tipo que reacciona de manera visceral, de manera impulsiva? ¿No le sirve eso a la diplomacia en Colombia de los colombianos que viven allá en Argentina? ¿Sabe qué gana el presidente Petro metiéndose en esta pelea de España y Argentina? Un par de likes. ¿Y eso para qué? No, que mañana likes en Twitter, imagínese que mañana cuando Milei tenga el papayazo va a decirle al presidente Petro pues otra barbaridad, como dice y likes en Twitter, es que de verdad yo no entiendo uno cómo antepone un par de likes a un trino a las relaciones diplomáticas entre dos países. Eso para mí es inexplicable. Pues que Milei es un bárbaro, creo que no hay ninguna duda, pero al gobierno español también se le iban yendo las luces en la acusación contra el presidente Milei. Claro, no, ha habido una seguidilla de cosas contra Milei, pero es que otra vez volvimos a algo que nosotros habíamos dejado como en el pasado, que es la diplomacia de micrófono. El ABC de las relaciones diplomáticas es que usted tiene relaciones con los países, con los estados, independiente de los gobiernos que haya en cada momento. Y estamos volviendo a tergiversar en Colombia otra vez esa norma de oro de las relaciones diplomáticas y relaciones internacionales. Porque
decir, Había Colombia una acaba de época, firmar un tratado. Aurelio, Colombia acaba de firmar un tratado. María Consuelo, cuando usted fue canciller, ser diplomático era ser prudente, era no decir cosas. Decir lo menos posible, porque es que cada vez que un canciller o un jefe de Estado hablan, comprometen a toda la ciudadanía, a todos los ciudadanos colombianos. Entonces hay que ser sumamente cuidadoso y la prudencia que hace verdaderos sabios. Ahora son estos señores provocadores que el ministro de tal de España le dijo a Milei que era un drogadicto. Que Milei respondió que es que la esposa del presidente español es una corrupta, de diplomacia cero en este mundo de hoy. Son las 9 de la mañana, 20 minutos en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se presentó un atentado terrorista en zona urbana del municipio de Jamundí, ubicado al sur del departamento del Valle, a escasos 15 minutos de la ciudad de Cali. Una motocicleta cargada con explosivos fue activada muy cerca del Hotel de los Oficiales, que está ubicado en la calle 14, con carrera 11, diagonal a la sede de la Caja Compensación Confandi. Se reportan por el momento daños materiales. Aparentemente hay personas heridas, entre los heridos 2 integrantes de la fuerza pública, de acuerdo a las informaciones preliminares. La explosión se escuchó muy fuerte en varios barrios de esta zona urbana de Jamundí. Sucede este atentado terrorista que inicialmente es atribuido a la disidencia Jaime Martínez de las FARC, después del ataque también con explosivos contra el ejército en zona rural del municipio de Miranda, en el norte del Cauca, muy cerca de este lugar. ¿Qué responde Diana Puentes, presidenta del sindicato de la DIAN, a quienes afirman que algunos de los 154 empleados provisionales que serán retirados de sus cargos eran cuotas políticas? Esto fue lo que dijo en Mañanas Blue. Eso no es cierto. Son personas, como les comenté, que llevan 15 y 20 años en la entidad. A nosotros nos evalúan todos los años. Entonces, con unas evaluaciones del desempeño muy buenas, que dan cuenta de que son personas que cumplen la misionalidad de la entidad. Obvio, no es la forma en la cual ingresan, pero no es culpa de ellos. Entonces tampoco son cuotas políticas como tal, ¿sí? Eso también hay que tenerlo claro. Hay unas formas de ingresar a la carrera y nosotros estamos absolutamente de acuerdo con eso. Pero no hay que ser tan ligeros en eso porque estamos hablando de familias que obviamente dependen de un sustento. Fíjense que es diferente cuando las personas pueden concursar en Francalid y les han avisado previamente que su vacante va a concurso. Y eso es lo que nosotros estamos realmente visibilizando en la entidad, porque además esa curva de conocimiento se pierde y cuenta de eso pues baja el recaudo. Y es lo que está pasando ahorita y las cifras no nos están cuadrando. Para una mejor experiencia con nuestros contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El presidente Milei, que estaba en Madrid invitado por el ultraderechista Vox, dijo el fin de semana que Pedro Sánchez hace parte de una calaña, es el presidente del gobierno español, del progresismo, de la izquierda, de lo que él llama los zurdos, y acusó a su esposa, que es Begoña Gómez, de corrupta. Nunca lo mencionó ni a él ni a ella, pero evidentemente se refiere a ellos. Producto de esa calificación, Sánchez llama a consultas al embajador de España en Argentina, le piden una rectificación a Milei que no va a suceder. Se mete, digo, el presidente Petro, diciendo que el progresismo avanza en España, pese a los ataques cada vez más bárbaros de quienes no se han dado cuenta que condujeron al mundo al hambre, la guerra y por extensión a la crisis climática. El presidente Petro, que ya había tenido su rifirrafe con Milei, vuelve a repetir que es un bárbaro. Atención, están confirmando esta mañana el asesinato de 2 policías en el ataque de los disidentes de las FARC a la estación del municipio de Morales, uno de los municipios atacados esta mañana, tanto en Cauca como en el Valle del Cauca. Hugo Mario Palomar. Néstor, sigue a esta hora el ataque a disparos y con explosivos contra la fuerza pública
en zona urbana del municipio de Morales, ubicado en el norte del departamento del Cauca. El ataque contra la estación de policía que comenzó esta madrugada continúa a esta hora y ya deja como resultado 2 policías asesinados. Han sido identificados solamente por la dirección de la policía, los patrulleros Jaime Andrés Calderón Reyes y Diego López Domínguez. Hacían parte del grupo de seguridad de la policía allí en la cabecera de Morales. Fueron los 2 policías asesinados. Hay 3 más que han resultado heridos y han sido ya trasladados a un hospital de esta región del norte del departamento del Cauca. El secretario de Seguridad, Miller Hurtado, confirma que con explosivos disidencias de la FARC atacaron la sede del Banco Agrario, robaron una cantidad de dinero, se cree que son más de 50 millones de pesos, y esto es lo que dice el funcionario. Que han llegado algunos refuerzos del ejército, que han llegado algunos refuerzos de la policía, pero eso no es suficiente. Tal vez hoy el número de unidades de policía que se tiene en Morales es muy mínima. Con este número difícil contrarrestar el número de grupos armados, de guerrilla que llega a atacar. Se confirma también que un helicóptero de la policía que llegó allí a Morales para transportar más personal y reforzar la operación que en tierra adelantan las tropas del ejército y de la policía también fue impactado con ráfagas de fusil. A esta hora es compleja la situación de orden público en este municipio del norte del Cauca, Néstor. Sí. ¿Cuántos ataques al final de esta mañana, Hugo Mario? La explosión de una motocicleta bomba en la cabecera de Jamundí Valle, ataques simultáneos en 2 corregimientos de ese mismo municipio, Potrerito y Robles, ataques en Jambaló, Cauca, y este ataque en Morales que deja 2 policías muertos, 3 más heridos. Una mañana de terrorismo, son las 9:26 minutos. En segundos les actualizamos sobre la situación de Temu. Yo no sé, padre, si usted ha comprado en Temu. Temu es la aplicación de moda en el comercio internacional. Sí, no tengo que decir que no he comprado en Temu. Daniel, ¿usted ha comprado sí, en Temu? En la casa hemos comprado, Néstor. Yo tengo la aplicación, no he comprado personalmente, pero en la casa hemos comprado. Sí. María Camila, ¿usted ha comprado en Temu? Sabe que no, hasta hoy escucho de Temu. Es un dinosaurio. No lo había escuchado. No, yo tengo por preferencia otras, le confieso, no había escuchado de Temu. Pero entonces, ¿dónde están comprando? En Amazon. Es la sensación. ¿Usted es de Temu, Víctor, de momento? Yo directamente no, pero mi novia sí. De hecho, la semana pasada se compró unas cositas. Dice que son baratísimas. Chucherías para la casa, para el baño, para todo la lo sala. Que uno no necesita, pero que se mete ahí y lo compra. Ah, no, es que usted y que muy barato. Ese es el problema de eso. Se mete usted, padre, a una de estas aplicaciones, cualquiera, la gringa, que es Amazon. Amazon es la que uso. O Ali, por ejemplo, que es China. Más que China, es muy asiática. Usted termina comprando cosas que no necesita o que no sabía que necesitaba. La compra por impulso. Exactamente. Entonces, esta mañana hay una alerta internacional porque Temu tiene básicamente, Víctor, 2 problemas. ¿Cómo así? No me asuste. El primer problema es de cumplimiento en el comercio, que usted compra. ¿Qué compró su novia, Víctor, por ejemplo? Compró un reloj inteligente muy barato. Eso es que se conecta con el celular, ¿sí? Y pues ahí le empieza a ver los mensajes y demás. Y se compró una cosa para aromatizar el apartamento. ¿Le llegó el reloj inteligente? Sí, le llegó el viernes pasado. Bueno, está bien. Porque ese es el primer problema, ¿no? El primer problema que lleguen las cosas. Es que hay mucha gente, Camila, quejándose de que compren Temu y las cosas no llegan defectuosas. O llegan pedidos cambiados. Como esta es una plataforma, una página de comercio electrónico que está en auge en el mundo, pues lo que está pasando, Néstor, que lo están denunciando en todos los países, es que usted pide el reloj inteligente como la novia de Víctor y le llega un avión de juguete. Y al del avión le llega el reloj. Hay muchos pedidos cambiados que están llegando de manera errónea a quienes están comprando por Temu. Padre, para esos temas tecnológicos, estas cosas son perfectas. Porque usted se antoja y dice, ve un dron baratísimo, pero usted no necesita un dron. Pero si le ofrecen un gran dron por 300.000 pesos, usted dice, pues claro, entonces usted termina comprando el reloj inteligente, termina comprando el dron. Pero ese no es el problema más grave. El problema más grave es el que viene, que es el de los datos cuando usted baja la aplicación de Temu. Y ahí viene... Seguridad informática. Exactamente, y ahí viene el problema grueso, Camila. Lo que pasa es que cuando usted entra a Temu tiene que descargar una aplicación, como hoy pasa con, por ejemplo, la colombiana
de Mercado Libre. ¿Cuántos colombianos no tienen la aplicación en el celular? Lo grave de Temu, para poner el ejemplo... ¿Mercado Libre es colombiano? Pues es la de más compras en Internet en Colombia. No es Argentina. argentino, Es argentino, sí, es argentino, pero es la de más compras en hoy el mercado electrónico en nuestro país, una de las más populares. Cuando se descarga la aplicación de Temu, usted, como pasa con todas las aplicaciones, accede a entregar una información. Claro. Y accede a entregar unos datos. Lo que están denunciando sobre todo hoy las asociaciones de usuarios en Europa es que Temu se está haciendo el negocio con los datos. Los vende. Porque los está vendiendo, los está dejando libres, creando bases de datos en el mundo entero, y sumado a esos, usted le está entregando los accesos a su teléfono celular e incluso entregando datos de su tarjeta de crédito, que es la que usa para comprar. Y por eso la alerta de los usuarios. Que es la que me parece más grave. Es la más la que grave tiene que ver con queda plata, abierta pues. allí la posibilidad de las Porque compras. los otros datos los tienen todas las aplicaciones. Todas las empresas están comercializando con nuestros datos, ¿no? Eso no es solo Temu. Amazon, cuando compramos algo, nos descarga las galletas, las cookies en el computador, y nos descarga los datos y nos empieza a ofrecer los productos que hemos consultado, o incluso lo que hemos chateado con algún familiar. El historial, Facebook, por eso es que usted tiene la opción, WhatsApp, Luis Ernesto, todos nos están escuchando. De borrar las cookies, de borrar el historial. Tiene que hacerlo. ¿No es verdad? Claro, pero todos nos están escuchando y todos venden nuestros datos. Es que lo que pasa es que lo están vendiendo de manera muy brocha, por decirlo de alguna manera, en Temu, porque lo que hace Facebook es coger nuestros datos y venderlos, solo que no se los vende en paquete a un cliente, sino simplemente le dice al cliente: yo le voy a dar a usted la información para pautarle a Luis Ernesto Gómez a la medida, para que usted le diga a Luis Ernesto lo que quiere escuchar, el producto que le interesa, a la hora que le interesa escuchar. No, y ya va Entonces, más allá. Luis aquí no hay Ernesto nada ya nuevo, también es sino- el canal por el que Luis Ernesto quiere ver esa información. Quienes han descargado Temu podrán decirlo, aparece la publicidad en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en todos los canales posibles. Lo que pasa es que Temu es la empresa que hoy está que está pautando más en todo el mundo en pauta digital. Temu es de todas las empresas la que más está pautando. Le están metiendo millonadas. Temu originalmente es chino. Sí, señor. Este es un gigante Sí, chino como todos. que usted, si revisa las cifras, fue fundada en julio de 2022 y en los últimos 4 meses duplicó los ingresos. Ha alcanzado 12.000 millones de dólares, lo que representa un aumento del 123% comparando, por ejemplo, con el año anterior en los últimos meses. Y se ha vuelto muy popular. Está en este momento, como dice Luis Ernesto, dedicados los dueños de la plataforma al mercado de América Latina. Por eso cada vez sobre todo en ropa. No, solo la busqué para que mire. A ver, María Camila, mire lo que dice, compra como millonario. Le estoy intentando decir que hay riesgos y usted lo primero que hace es estoy buscando. Hay más estafas que cualquier otra vez la calificación. No la descargue. Camilo, vayas a poner tu tarjeta, por favor. No. Pues es que si la descarga tiene que meter la tarjeta de crédito y tiene que meter sus datos. Estoy buscándola en la tienda de Apple. Si la descarga, después no me eche la culpa. No le estoy descargando. Entonces, Estoy buscando eliminarla ya en este momento. La elimino entonces. No, ya perdiste el año. No te preocupes. Ya para qué. Ya los datos quedaron ahí. Una amiga mía. Lo barato sale caro. Tal cual, que ya que se va a arrepentir. Son las 9 de la mañana. El director es ágil. No, es que conozco a sus amigas, más bien. 9 de la mañana. ¿Pero esta es la única que hace eso? No es la única que hace eso. No, Aurelio, no es Todas la hacen única, eso. pero a un nivel en el que, como está tan popular en el mundo, hoy las bases de datos Camila. casi que dependen de Temu. No es coincidencia que justo hoy la Organización de Consumidores y Usuarios y la Federación de Consumidores y Usuarios de España estén denunciando a Temu porque está violando las políticas de usuarios y de privacidad de los usuarios. Es posible, Aurelio, que si usted abre hoy redes sociales cualquiera, usted llega a TikTok, usted llega a Instagram, A usted Facebook. está en Twitter, en Facebook, cualquiera de las redes sociales, a usted le esté saliendo publicidad en este momento de Temu. Se están gastando una millonada en el tema del mercadeo. Sí, pero eso digamos que es un agravante, pero mire, Néstor, yo ya tengo pánico de cualquier compra con tarjeta de crédito. Me clavaron una compra ficticia en Airbnb, no hubo ni superintendente financiero, ¿Cuánto ni perdió, defensor del Aurelio? usuario, pues más de 3 pesos, ¿sí? Con eso le digo todo. ¿3.000 Y además dólares le o hacen 3 la millones trampa de pesos?
No, el de $3.000 no estaba trabajando aquí en Blue. No, 3 millones. Pero ¿por qué me insulta? Pero es que eso es mucho para mí. Usted es un hombre que gana muy bien en Blue. Usted no tiene por qué regañarme por nada. Aurelio, perdóneme un segundo que tengo comunicación con doña Anabel Arias, que es la responsable de derechos digitales de la Federación de Consumidores de España, que han estudiado este tema. Uno de los de las demandas que le estaba contando. Estos son efectivamente los que están izando una banderita amarilla con la alerta de esta mañana. Doña Anabel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué diferencia hay entre los datos que uno le entrega a Temu o a otras plataformas de comercio? Bueno, en realidad no es el tema la diferencia de los datos, sino lo que nosotros estamos planteando en conjunto con otras organizaciones de Europa, en total 17, coordinados por una que nos engloba a todas, que se llama BEUC, es el tema del incumplimiento de la normativa específica que tiene Europa para proteger a los usuarios de los mercados en línea. Una, pata de esa ley tiene que ver con la claridad en los datos que se toman. No hay una diferencia entre los datos que toma Temu o Shein, sino lo que propone esta ley es que haya transparencia y claridad en cómo se toman esos datos y para qué se utilizan. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a la hora de que Temu recomienda un contenido, un producto a un determinado usuario para comprar, el usuario pueda entender por qué se está haciendo esa recomendación. Eso es una de las principales. ¿Eso lo hace, por ejemplo, Amazon para efectos de comercio? Bueno, Amazon también está bajo la Ley de Servicios Digitales, que es esta ley europea que les comento, y es cierto que también está en implementación de esta nueva norma. Puede llegar a decirse que cumple de una manera más efectiva, que tiene más información, lo que no quita que en un futuro la Comisión Europea entienda que también hay algún tipo de incumplimiento, porque esta ley hay que tener en cuenta que entró en vigencia para todas las plataformas en febrero del año pasado, de este año, y para las grandes plataformas en las que está Amazon, por ejemplo, en agosto del año pasado. Con lo cual, Amazon tiene de alguna manera más tiempo de cumplimiento de la norma y es probable que determinadas cosas que hoy en día están incumplidas en Temu estén cumplidas en Amazon. Por ejemplo, la trazabilidad del producto. ¿Qué quiere decir esto? Si Temu vende un producto a un tercero, tiene que darle la información al usuario de quién es esa tercera persona, pero no solamente de quién es, sino cómo lo puede contactar, para que el usuario o el consumidor pueda ejercer sus derechos como consumidor. Amazon esta información la tiene, entonces si un producto vendido por un tercero a través de Amazon, uno quiere saber quién es el vendedor sobre el que está haciendo el intermediario Amazon, uno puede encontrar esa información. Una de las cosas que estamos denunciando desde Europa es que en Temu esa información no se puede encontrar. No se sabe incluso dónde va el producto rumbo a la entrega de quien lo recibió. Pero señora Arias, usted pertenece a una de esas 17 organizaciones en Europa que está levantando la bandera. ¿Han podido establecer Temu para qué está usando las bases de datos de los usuarios, de los clientes en todo el mundo? Bueno, nosotros en realidad, como decía antes, la denuncia está principalmente basada en la Ley de Servicios Digitales y lo que denunciamos son 4 cuestiones que tienen que ver con la falta de trazabilidad, que básicamente no pone la información de los vendedores, con la utilización de los patrones oscuros, y acá tiene que ver un poco los datos que recolecta, porque básicamente los patrones oscuros son aquellas actividades o interfaces que utilizan las plataformas para manipular a una persona consumidora a comprar más, por ejemplo, en este caso. Y sí que hemos detectado que Temu utiliza estos patrones oscuros, por ejemplo, aumentando los precios cuando una persona usuaria cliquea más de una vez en un mismo producto. Entonces ahí hay una cuestión no solamente del dato, de que se está cliqueando más de una vez, sino que también está el patrón oscuro porque se está aumentando el precio de un mismo producto solamente por cliquearlo más veces. También está el tema de que es difícil deshacerse de la cuenta una vez generada. Entonces es una técnica de manipulación para evitar que las personas no solamente estén más tiempo en la plataforma, sino que puedan ir cuando toman la decisión de que no quieren estar más en Temu. Otra cosa que también denunciamos es la falta de transparencia u opacidad de los sistemas de recomendación. Como decía, esta ley lo que pide a las plataformas es que expliquen cómo toman estos datos y cómo los utilizan para recomendar contenido. Doña es cierto que Tengo aquí un compañero que ya está metido en Temu y que me estaba preguntando, entonces borro la aplicación, ¿eso ya no sirve para nada? Nosotros no podemos hacer esa recomendación de si se borra o no se borra la aplicación, sino que como usuario
hay que tener conciencia de cómo funciona esta plataforma. Tenemos que saber que los datos que están en esta plataforma se toman para hacernos recomendación de contenido, que también se toman porque son plataformas que se dedican al ultra fast fashion, o sea, el comercio del ahora mismo, del ya, que también fomenta no solamente la manipulación para producir sobreconsumo, sino también que, como decíamos, se apoya en la maquinaria de falta de transparencia u opacidad en los sistemas de recomendación para que el usuario no pueda comprender cómo le llegan estos sistemas, estos productos recomendados. Entonces, el punto no es si hay que eliminar o no la aplicación, que como organización de consumidores no podemos emitir esa recomendación, sino el punto es que cumpla la ley. Que la ley lo que busca es transparencia y rendición de cuentas. Entonces, si vamos a vender productos a través de mercados en línea, que los usuarios sepan por qué. Claro. Señora Arias, con esta lista de reclamos que ustedes identificaron en Europa, ¿qué esperan? ¿Que se sancione a Temu, que tenga unas multas, que se prohíba el comercio a través de Temu en Europa? ¿Qué pretenden ustedes? Lo que pretendemos es que primero y principal se ajuste a la normativa, que es básicamente lo que estaba comentando, que sea transparente, que los productos que se vendan a partir de esta aplicación sean seguros y que cumplan con todo el resto de la normativa europea, que también es una obligación de la Ley de Servicios Digitales, que pide a las propias mercados en línea que de alguna manera monitoreen que los productos que venden sean seguros. Esto que implica que cumplan con la normativa de seguridad de los productos. Con lo cual, lo que queremos es que cumpla la ley. En el caso de que no cumpla la ley, lo que queremos es que la Comisión Europea, o en su caso la Autoridad de Aplicación de los Estados Miembros, que se llaman Coordinadores de Servicios Digitales, que en el caso de España es la CNMC, que es la autoridad de competencia, impongan las multas correspondientes, que en el caso de la Ley de Servicios Digitales puede llegar hasta el 6% de las ganancias anuales mundiales de las empresas. Y esos son muchos miles de billones de dólares. En el caso de Temu, esta es la petición desde Europa. Doña Anabel, muchas gracias por contarnos la historia. Muchas gracias a usted. A usted gracias. Es la responsable del tema de derechos digitales de la Federación de Consumidores, con la alerta esta mañana. ¿Pero sabe qué? Señor. Tenga claro que si le va a salir barato, de alguna manera usted lo va a pagar. O sea... De eso tan bueno no dan tanto. Claro, es que mire, ahora, aquí estoy mirando y personas que les costaban, algo que le costaba $100, por Temu le tocó $50. No, mucho $40. Mucho más barato, padre. Ahí me pusieron un ejemplo, entonces yo digo, bueno, de alguna manera tienes que pagar de alguna forma, no vaya a creer que eso es... Yo no sé, Camila, si usted tenga el dato de cuánto es más barato Temu comparado con otras plataformas. No, Néstor, depende mucho de los productos. Ese es un dato que no es tan general y por lo menos no lo hemos encontrado en la búsqueda que hicimos de cómo llegó esta plataforma a Colombia. Lo que pasa es que sí le está ganando mucho mercado a los comercios tradicionales que teníamos habilitados en nuestro país, pero no hay un porcentaje para saber cuánto más barato. Ahora, en esto suele mandar el bolsillo. Claro. ¿No es verdad? Claro. Sí, sí. Ahora, solamente tenga cuidado que aquí lo barato tiene unos riesgos. Claro. Si usted quiere comprar en Temu, está en su derecho. 9:42 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Freno de mano para una reforma a la salud por decreto. La Corte Constitucional suspendió por ahora 2 artículos de 2 resoluciones del Ministerio de Salud que le ordenaban a las EPS invertir el 5% de la UPC para financiar los equipos básicos, que son médicos, enfermeras, personal de la salud que el gobierno quiere que vaya puerta a puerta para buscar y prevenir enfermedades. La decisión de la Corte es temporal hasta que el Consejo de Estado defina la legalidad y constitucionalidad de estas resoluciones que afectan en la práctica la plata que reciben las EPS por cada uno de sus afiliados. Se trata de las resoluciones 2364 y 2366 de 2023, con las que el Ministerio de Salud definió el valor anual de la unidad de pago por capitación, la UPC, que insisto es el dinero que recibe una EPS por cada uno de sus afiliados, y con esa plata no solo debe garantizar la prestación de los servicios, también el avance en tecnologías de salud en las que las EPS podrían gastarse los dineros. DIAN, sobre la cual caen hoy rayos y centellas, no solo porque se raja en materia de recaudo, que cayó 5% en términos reales de febrero del año pasado a febrero de este año, que ni siquiera logran cubrir la inflación causada, que estuvo en el 7.7%,
durante ese lapso, sino el DIAN, que también trae proyecciones descachadas para este año en particular por los 10 billones de pesos que esperaba recaudar vía tribunales de arbitramiento. Cuentas alegres que hoy no existen, plata que no está. Y por eso además se suman puntos de la reforma tributaria que se le vienen cayendo a pedazos en la Corte Constitucional, como la no deducibilidad de las regalías de las empresas mineras y petroleras, con las que esperaba recaudar 1.4 billones de pesos este año, además de los 1.9 billones que ya había recogido el año pasado. Un billete muy largo, muy bravo, del cual deberá devolver cada centavo, y por ello el ministro de Hacienda le pide a la Corte Constitucional que postergue y aplace la vigencia, con el argumento de que si entra hoy podría desatar un incidente de impacto fiscal inmediato y las novedades con respecto al futuro de David Ospina y su cercanía con Atlético Nacional, que intentó contratarlo hace 6 meses, pero el equipo Al-Nassr confirmó que iba a contar con el arquero colombiano. Sin embargo, termina contrato el próximo 30 de junio, por lo que todo indica que David Ospina va a regresar a Atlético Nacional. También en deportes les contamos que ningún visitante perdió en la tercera jornada de los cuadrangulares en Colombia. Ataca el Bucaramanga, lo va recogiendo. Ahí espera mi colta pistolaria. Ahí está mi colta con derecha. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Millonarios 0, Atlético Bucaramanga 1. Con ese golazo de Joyder Micorta, el Leopardo ganó en Bogotá y revivió en el cuadrangular a Rafael Dudamel, el técnico de Atlético Bucaramanga. Primer tiempo ellos se desesperaban, no les entregábamos nosotros a ellos y corríamos mucho riesgo, pero fuimos fieles a nuestro estilo, fuimos fieles a nuestra forma y eso nos ha hecho ganadores de este crucial partido. Con la derrota en casa, el azul es último de grupo, y atentos a lo que dijo en zona mixta David Macalister Silva. Por un lado, en lo deportivo asumiendo la responsabilidad, pero muy golpeado y rechazando las reacciones de los hinchas, que incluso insultaron a sus hijos en las graderías del Campín. ¿Qué decirle a esos hinchas jóvenes? Lo que le dije a mis hijos al verlos llorar hoy. Esto pasa en el fútbol y esto hace parte del fútbol. Mis hijos quedaron llorando los dos. Esto lo sentimos todos. Por cómo los trataron, por lo que le dijeron a mis hijos. Ellos no juegan. El que juega soy yo. El responsable soy yo. Entonces, como se lo dije al niño, papá, cuidado, no se vaya a hacer pegar, y se lo dije a mis hijos, tranquilos que esto hace parte de la vida. Con el resto de resultados, el Grupo A tiene nuevo líder. Ibargüen, otra vez con Carlos Darwin. Ibargüen, uy, qué pase metió. Otra vez para que venga el tercero. El tercero, Piedrahita adentro. Se trata del Pereira, que sorprendió al Junior en el Metro y le ganó 3-2 con goles de Ibargüen por duplicado y Piedrahita, y resistió el intento de remontada de Vaca y también de Caicedo, quienes anotaron para el Tiburón. Leonel Álvarez, el técnico matecaña, y sus curiosas declaraciones después de la victoria. Nadie gana antes, ¿cierto? Y ya contaban con los puntos. Entonces, aquí ya contaban con los puntos, porque desde luego el estado emocional era muy alto. ¿En qué sentido? En que el estado emocional es alto. Pensaron que de pronto iba a ser más fácil el partido. Así está el grupo. Entonces, con Pereira como líder con 6 unidades, Bucaramanga y Junior empatan con 4, pero Bucaramanga es segundo por el punto invisible y cierra Millonarios con 3. En el B, Santa Fe sigue líder después de empatar en Manizales con el Once Caldas. El Cardenal está invicto y no ha recibido gol. Mientras tanto, Tolima, que ganó su primer partido en un final de infarto, revive en cuanto a sus posibilidades. Santa Fe lidera con 7, le sigue el Once con 5, tercero Tolima con 4 y La Equidad tiene 0 puntos. Este miércoles y jueves se juega la cuarta fecha, se repiten los duelos de esta fecha, pero se invierten las localías. Ataco, Вендел в роли левого нападающего, Вендел передача, и Матео Casierra забивает 5-й мяч. Así relatan en Rusia los goles de Mateo Casierra. El delantero colombiano igualó una marca que en Colombia solo había estado a la altura de Radamel Falcao García. Casierra hizo 5 goles en un partido. Los hizo este domingo con el Zenit de San Petersburgo ante el Akhmat Grozny. Con estos 5 tantos, Casierra ya tiene 21 y por supuesto es el goleador del campeonato. Su equipo es segundo en el torneo. Ramirez awaits in the deep position.
Up through the gears, beyond two. It's brilliant. It's sensational. It's Manchester United 0, Chelsea 4. Goles que valen títulos. Este relato corresponde a los tantos de Mayra Ramírez, que fue la gran figura del Chelsea, campeón este fin de semana. Mayra hizo 2 tantos y puso 2 asistencias. Su equipo goleó 6-0 al Manchester United y con ello confirmó el título de la Barclays Women's Super League. Hacemos esta pequeña pausa en los deportes y ya tenemos mucho más. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El otro gran campeón del fin de semana en Inglaterra fue el Manchester City, le ganó al West Ham 3-1 y revalidó por 4ª temporada consecutiva el título de Premier League, una gesta inédita en 136 años de historia en el fútbol inglés. El Arsenal fue segundo y Liverpool tercero, un Liverpool que así despidió a Jürgen Klopp tras 9 años y 8 títulos en su recorrido como técnico de los Reds. El famoso You'll Never Walk Alone para despedir en esta oportunidad a Jürgen Klopp. Arne Slot será el nuevo técnico de Liverpool y de Lucho Díaz. En el golf internacional, Xander Schauffele ganó su primer Major de golf al coronarse campeón del PGA Championship, superando en un golpe a Bryson DeChambeau. El número 1 del mundo, Scottie Scheffler, terminó en la 8ª casilla. Recordemos, el día viernes había sido detenido por saltarse un control policial. Igual jugó, tuvo una extraordinaria ronda final, pero le alcanzó para el 8º lugar. Y en el rincón de Cajica, Harry Hillier se quedó con la victoria del PGA Tour Américas. Mauricio Molano, ¿cómo fue el cierre del torneo? Hola Dani, ¿qué tal? Buenos días y para todos en Mañanas Blue. Con total éxito terminó el Interrapidísimo Golf Championship que dejó a Harry Hillier como el gran vencedor. El neozelandés tuvo 4 días destacados en los que además dejó un récord en el Tour Américas en la tercera jornada en la cual realizó el recorrido del campo estipulado para 72 golpes en 59, es decir, su ronda en 13 bajo el par de la cancha. Hillier terminó el torneo con un score de 262 golpes menos 26 para un registro único también, con el que superó al estadounidense Blake Tomlinson por 8 golpes. El mejor colombiano fue el barranquillero Ricardo Celia, quien finalizó con menos 7 y un total de 281 golpes en la casilla 29. Celia y su balance tras el campeonato. Vengo en un proceso muy serio, muy estructurado, haciendo las cosas bien y es cuestión de tiempo para que se me den y espero en la segunda parte de la temporada seguir sumando y subiendo las posiciones. El Tour finalizó en el Club El Rincón de Cajicá, el Swim Latino, y en el segundo semestre se jugará en territorio norteamericano, recordando que es el primero que se realiza con la unión del PGA Tour Latinoamérica y el de Canadá. Mauricio Molano, Blue Radio. Gracias, Mauro. Recordemos, hoy día de descanso en el Giro de Italia. Mañana vuelve la montaña y el desenlace en esta semana final del Giro de Italia. 9:51, por el momento todo en deportes en Mañanas Blue. El fiscal de la Corte Penal Internacional es Karim Khan. Le está pidiendo este lunes al tribunal que emita órdenes de captura contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, pero también contra el líder de Hamas. Se llama Yashar Sinbar, a ambos por crímenes de guerra, por crímenes de lesa humanidad. Es un largo escrito que acabamos de conocer y donde se puede leer textualmente que sobre la base de las pruebas reunidas y examinadas por mi oficina, tengo motivos razonables para creer que Yahya Sinwar, jefe del movimiento de resistencia islámica Hamas en la Franja de Gaza, Mohamed Diab Ibrahim al-Masri, más conocido como Dave, comandante del ala militar de Hamas, y Ismail Haniyeh, jefe del buró político de Hamas, tienen responsabilidad penal por los siguientes crímenes de guerra. Y es una lista bien extensa: el exterminio como crimen de lesa humanidad, asesinato como crimen de lesa humanidad, toma de rehenes como crimen de guerra, violación y otros actos de violencia sexual, tortura, otros actos inhumanos, trato cruel, ultrajes a la dignidad de la persona como crimen de guerra, en contravención del artículo 8.2 en el contexto del cautiverio. Pero también esta decisión se extiende a 2 de los principales líderes israelíes. De hecho, al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y al ministro de Defensa israelí Yoav Gallant. Hoy en Mañanas Blue de 7 a 8 de la mañana, Diana Puentes, presidenta del sindicato de la DIAN, se pronuncia sobre el despido de 154 trabajadores provisionales de esta entidad y arremete contra su director, Luis Carlos Reyes. ¿Por qué disminuyeron los recursos disponibles para el Estado?
Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas, explica la advertencia del Banco de Bogotá. Esta y más información en nuestro canal de YouTube y en blurradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Apenas faltan 5 semanas para que se termine esta legislatura en el Congreso de la República y la perspectiva no es optimista frente a los proyectos de reformas sociales presentados por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que hoy están, y hay que decirlo, en cuidados intensivos. Este lunes está previsto que se anuncie en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes el tercer debate de la reforma pensional, son 3 de 4, cuya ponencia mayoritaria fue radicada el viernes pasado con la presencia de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. En esa ponencia llaman la atención varios puntos, entre ellos que no recoge lo que había dicho el presidente Gustavo Petro en una alocución luego de que hubiera salido adelante en el Senado. Es decir, se mantiene, según esta ponencia, el umbral para cotizar en Colpensiones en sueldos de hasta 2.3 salarios mínimos. El presidente estaba pidiendo que fuera el umbral mucho más alto, hasta los 4 salarios mínimos. La discusión de la reforma pensional en Comisión Séptima no va a ser fácil, entre otras cosas por una tutela que interpuso Cambio Radical pidiendo que se les dé tiempo suficiente para radicar ponencia negativa, algo que según ellos no respetó la presidenta de esa célula legislativa, por supuesto del pacto histórico. Avanzan las investigaciones por el asesinato del director de la cárcel La Modelo. No fue una moto, no fue solamente un sicario. La policía ya identificó 3 motocicletas que lo siguieron cuando salió de la cárcel hasta llegar a esa intersección de la calle 80 con carrera 30, en donde le disparó el sicario al coronel Elmer Fernández, que fue despedido con todos los honores este fin de semana en Bogotá. Revisaron 50 cámaras de seguridad, la policía trazó ya el recorrido del carro del IMPEC y hay pistas de quienes ordenaron el crimen. Además de las cámaras, la policía tiene interceptación de llamadas de cómo lo planearon y aunque todo apunta a la banda de Tuluá la Inmaculada, también apareció la banda de los Niches. 9 de la mañana, 55 minutos, ante la muy grave situación de orden público que hay esta mañana en el occidente del país, en donde ha habido varios ataques de disidentes de las FARC en Jamundí, en Morales, en Jambaló. Ante estos ataques de esta madrugada, el gobierno está convocando a un Consejo Extraordinario de Seguridad. Lo dirigirá esta tarde en Popayán la vicepresidenta Francia Márquez, que está volando hacia Popayán. Señor gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán. Gobernador, buenos días. Néstor, muy buenos días y preocupados por la situación de orden público en el departamento de Cauca. Tiene toda la razón en la preocupación, gobernador. La situación es particularmente crítica en estos municipios. ¿Qué información tiene usted para entregarle a los oyentes de Blue Radio, gobernador, desde esta madrugada, con el ataque que termina el último, el de Jamundí, pero muy grave lo de Morales? ¿Qué información le ha llegado a su despacho, señor gobernador? Mire, nuestro reporte hasta el momento, tenemos 2 policías fallecidos en el ataque al municipio de Morales, a la estación de policía. Tenemos 3 policías heridos, una persona pendiente por identificar. En este momento se está consolidando la información, y unos hostigamientos en la base militar de La Salvajina en el municipio de Suárez. Sí, gobernador, todos los ataques de Jamundí, el de Morales, el de Jambaló, el de Suárez, ¿todos son disidentes de las FARC? Totalmente de acuerdo. Todos son disidencias de las FARC. Sabemos que en este sector de la Cordillera Occidental opera la estructura terrorista Jaime Martínez, y en el sector de Jambaló y Silvia estamos con la Roberto Ramos. ¿Y a qué atribuye, señor gobernador, usted lo que está pasando desde anoche? Bueno, todo el fin de semana, porque esto arranca con Miranda el viernes de la semana pasada. ¿Esta andanada es por qué razón? Mire, desde el levantamiento del cese bilateral al fuego, estas estructuras terroristas han cambiado su orientación en el ejercicio, digamos, terrorista de poder atemorizar a los ciudadanos. Hemos visto que son atentados contra la población civil y contra las estaciones de policía, que en muchos de los municipios no existe mucho pie de fuerza de la policía. Ahí miramos que
son operaciones que siempre conducen a la muerte de nuestros policías y de población civil. ¿Qué estamos mirando? Que estas estructuras quieren atemorizar al departamento del Cauca, están enviándole un mensaje al gobierno nacional, y nuestra solicitud es que debemos de aumentar las capacidades de respuesta en la fuerza pública en los territorios para poder tener no solamente posibilidad de contención, sino también de brindarle tranquilidad a la población. Sí, gobernador, ¿cuántos hombres se requieren para el departamento del Cauca? ¿Cuántos policías, cuántos soldados de más le va a pedir usted al ministro de Defensa o a la vicepresidenta hoy en el Consejo de Seguridad? Nosotros ya hemos tenido 2 consejos de seguridad con el señor ministro. Se ha solicitado pie de fuerza. Están llegando, pero necesitamos aún más. Pero esta atención debe ser integral. No solamente es con pie de fuerza y con armas, sino también con respuesta desde otras carteras del gobierno nacional, para que a través de la inversión social se pueda también dar acciones importantes sin armas, pero que permitan buenos mensajes de paz. Es importante también fortalecer la tecnología de nuestra fuerza pública para que tengamos la capacidad de inteligencia, desplegar más, y de esa manera poder también advertir los próximos ataques de estas estructuras terroristas. Decirle que nosotros como departamento del Cauca estamos añorando la paz, la tranquilidad, pero somos convencidos que a través del fortalecimiento de nuestra fuerza pública y de la inversión social lo vamos a lograr. Esto estamos esperando que se consolide desde el gobierno nacional, y nosotros prestos a apoyar, porque también queremos tener una posibilidad importante para apoyar al gobierno nacional y darle respuesta a nuestros habitantes en el Cauca. Gobernador, aquí tenemos Jambaló, Morales, Suárez, Jamundí y otras poblaciones en el departamento del Cauca. ¿Cómo está su gente, gobernador? ¿Qué le reportan a usted de estos municipios, de estas poblaciones donde hace presencia principalmente la disidencia de las FARC? La gente en este momento está muy preocupada, está alterada, está asustada en las diferentes poblaciones, y es entendible porque desde el pasado viernes hemos tenido constantes ataques en el municipio de Miranda, acciones en estaciones de policía como Piedra Sentada, en Patía, tenemos hostigamientos en Jambaló, algunos en Silvia. Esta toma guerrillera hacia el municipio de Morales, que deja 2 policías fallecidos, otros 3 heridos, otra persona pendiente por identificar. Asaltaron el Banco Agrario y también hurtaron recursos importantes que van a servir para financiar la guerra. Esto es preocupante, lo que está sucediendo en el departamento del Cauca, y es lógico que nuestros habitantes estén alterados. Gobernador, lo que está ocurriendo